Muy buenas otra vez. Miren cómo está, cómo nos están conectando. Conéctense, conéctense. Conéctense. Y si ya están conectados, pónganse, más bien busquen, porfa, Hechos 10. Buenos días a los que se siguen conectando. Hechos 10, ¿sale? Hechos 10 desde el verso 1. Hechos 10, 1. Hechos 10, 1. ¿Me acompañan? Dice, si Pedro y Cornelio tengo en mi versión. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía italiana. Ay, voy a cambiar la nueva traducción viviente. Era capitán, Cornelio era capitán del regimiento italiano, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente y aterrorizado. Todos estuvimos aterrorizados. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a unos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro, el apóstol. Pero bueno, ahorita vamos a esa parte. Lo que quisiéramos ver, lo que quisiera ver ahorita, es que vemos a Cornelio, un centurión romano. Y vemos que Cornelio, esto lo estamos aunado a lo que se habló la vez pasada de cómo orar y cómo presentar nuestras oraciones. Haciendo una continuidad a eso, estamos viendo a Cornelio, que era un centurión y que, como sabemos, Cornelio era gentil, no era judío. Quizás no sabía todas las cosas que hablaban los judíos, solamente como que escuchaba algunas cosas. Pero vemos dos cosas aquí de Cornelio. La primera es que oraba a Dios con frecuencia, era temeroso de Dios. Y lo otro es que daba generosamente a los pobres, ¿sí? Hacía sus oraciones como podía, como lo que él escuchaba, pero conocía que Dios era el Dios sobre todo, y que daba donativos, daba ofrendas, daba generosamente a los pobres, ¿sí? Ahí hay dos cosas de Cornelio. Aún siendo gentil, hacía esas dos cosas. Bien. Y que quería quedarme con esa parte de que daba a los pobres. Y si vamos a Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Este es Pablo, que está hablando un poquito de él. Y dice así, por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito, ahí un nombre para su hijo. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Sí, las ofrendas, lo que le daban, lo que le enviaron a Pablo eran ofrendas, son un sacrificio de olor fragante, aceptable. Y dice el 19, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las riquezas gloriosas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Ok? Y leo el 20, toda la gloria sea a Dios el Padre, por siempre y para siempre. Amén. Entonces, veamos dos cosas. Aquí, cuando daba el centurión a los pobres, era una buena ofrenda. ¿Sí?
eran esas ofrendas las recibía Dios. Y cuando aquí estamos viendo que Pablo recibe también ayuda, apoyo para ir a predicar el Evangelio, para estar, se lo estamos dando a alguien, a un apóstol, vemos que igual, dice Pablo, eso es un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Entonces, vamos a quedarnos un ratito con esto. Dar a los pobres es una ofrenda a Dios. Dar a que el Evangelio de Dios sea extendido es una ofrenda de olor fragante también. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver? Ahorita es lo que estamos haciendo. Cuando uno da su diezmo, cuando uno da su ofrenda a la iglesia, ahorita no lo estamos haciendo porque no vamos a la iglesia, pero cuando uno hace la transferencia, ya estamos haciendo ahora transferencia, no es pecado, es 2020, no es hoy. Ya estamos dando la transferencia ahora, el diezmo por transferencia, ¿no? Sí. Pero cada vez que hacemos eso, cada vez que pongo ahí la huellita para autorizar el pago, eso es un olor fragante para Dios. Sí, lo dice aquí. Un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Igual a los pobres. Cuando tú das a alguien que lo necesita, cuando das una despensa a alguien, cuando das una ayuda monetaria también a alguien, cuando apoyas a alguien. Mucha gente dice, pero ¿por qué solo le matas un ratito su hambre? Dale trabajo. Esa gente no hace nada. Pero cuando dice aquí la palabra, cuando ayudamos a los pobres, eso es una ofrenda de los fragantes para Dios. ¿Sí? Quería que quedáramos con eso, que lo tocáramos. Y dice, el centurión era temeroso de Dios, daba a los pobres. Y como dijimos que era como cuando llegó el ángel y dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo el ángel? Tus oraciones fueron recibidas. ¿Sí? Tus oraciones fueron recibidas. Sin ser judío, sin haber vivido con los apóstoles, sin ir desde pequeño a aprenderse todo el Pentateuco, la Torá, sin todo eso, sus oraciones fueron recibidas. Ahora vámonos a Juan 4:20. Vamos a Juan 4:20. ¿Están conmigo? Juan 4:20, este es Jesús hablando cuando se encontró a la mujer samaritana. Dice así. Dice, ya sabemos la historia, no vamos a leer nada más el 20 porque ya sabemos que la mujer tenía 5 maridos y ahorita con el que estaba en la casa no era su marido, pero Jesús le había pedido agua y le dijo, si tú supieras de quién te está pidiendo agua, nunca volverías a tener, si yo te diera el agua, nunca volverías a tener sed, ¿no? Entonces cuando le dijo a sus maridos, dijo, caray, tú eres profeta. Y dice el 20, la mujer samaritana dice, así que dígame, hablándole a Jesús, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, ¿sí?, donde adoraron nuestros antepasados. Ahorita no vamos a entrar en la disputa de por qué se pelearon los samaritanos con los judíos. Pero aquí estamos viendo algo muy parecido a lo que está pasando hoy. Porque veo una vez, veo a escuchar o comentar que alguien decía de otra persona, empezaron a decir, no puede ser perdón la dramatización, no puede ser que el gobierno nos quiera sacar de las iglesias, esto no puede pasar, no sé qué, y es un plan del gobierno para mantenernos fuera de las iglesias, no puede ser. O sea, espérate.
Aquí está algo muy parecido a lo que está diciendo la mujer samaritana. ¿Por qué insisten los judíos en que Jerusalén es el único lugar para adorar? Y los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim. Pero vean lo que le responde Jesús. Verso 21. Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca del Dios que adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quién adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. ¿Por quién vino Jesús? Descendencia judía. Entonces imagínense lo que dijo Jesús. No importa más, no va a importar más en dónde se adora al Padre. Y ahora dice, pero dice el 23, 4:23 de Juan, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, porque Jesús ya estaba ahí, en que cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en espíritu, porque ya van a recibir a Jesús en su corazón, y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esta manera. No va a importar el lugar entonces, no va a importar de qué linaje sea, de qué ascendencia sea. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, en espíritu y en verdad. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ok, y digamos, vamos a leer el 5 también. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Bien, y retomamos lo que dijo Jesús. Va a llegar el día en que no va a importar dónde nos reunamos para adorar y dónde oremos, dónde adoremos, dónde nos congreguemos. Y tomando las cosas, algunos hechos que pasaron antes en el libro de Hechos, donde las iglesias empezaban en casa, porque así eran los gentiles, tenían que reunirse en casas, los primeros cristianos. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Con el centurión, de que ahora ya no tenía que ir al templo, sino que oraba a Jesús, a Dios, el que temía, y daba a los pobres. ¿Qué podemos aprender? Que hablando de las oraciones, es que no importa el mensaje, no importa mi oración, importa mi fe al Dios verdadero, en este caso nuestro Padre. Hay que entender eso. Dios es nuestro Padre y Él conoce nuestras oraciones antes de que salgan de nuestro corazón, ¿sí? Entonces Dios sabe lo que estás diciendo, aunque quizás no lo expresas, vamos a decirlo, no lo dices bien, porque cuando alguien empieza a orar, cuando alguien es cristiano reciente, pues como que tiene el miedito y de cómo voy a orar y cómo le tengo que hacer, pero ya vimos antes más o menos cómo hay que hacerle, ¿no? Y cómo tengo que orar, pero sencillo, ora al Padre en el nombre de Jesús y ten fe que Él te está escuchando. Eso es todo. No hay fórmula mágica, no hay que compararse con los demás, es eso. Ora al Padre en el nombre de Jesús y ten fe que Él te escucha. Esa es una oración, esa es una oración eficaz. Bien. Ahora, no hay virtud. Una cosa más, no existen liturgias para la iglesia o para orar. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que nunca se nos dijo, para orar o para reunirse, tienen que cantar 5 canciones, 6 canciones, 40 minutos, 1 hora de predicación.
tu oración tiene que ser de 1 hora mínimo, porque cuando, ¿se acuerdan? Porque mucha gente dice eso, mucha gente dice, cuando se llevó eran 3, ¿no? O a los dos apóstoles a orar Jesús al monte, Getsemaní, le dijo, no pudieron haber orado 1 hora conmigo, entonces dijeron, 1 hora hay que orar. No, eso solamente era, solo 1 hora los dejó. Y mucha gente dice, pues hay que orar 1 hora. No, nada que ver, no es eso. Entonces no hay liturgias para oración, para las reuniones, para una predicación, no hay una regla. Y les voy a decir por qué. Solo hay principios. No hay liturgias, hay principios. Hay que entender eso. ¿Qué se nos ha enseñado? ¿Qué nos enseñó Dios en toda la palabra? Adoren, oren, canten, tengan comunión unos con otros. Esos son los principios. Y claro, que conozcan a Dios, lean su palabra, eso sí, todo eso. Hasta en hebreo dice, congréguense, no más. Es todo, congréguense. Pero no dijo cómo hay que hacerlo, solamente principios. Oren, adoren, ámense, congréguense. Sencillo, lean la palabra. Entonces, ¿y por qué lo hizo esto Dios así? Era para que cada quien, para que el Evangelio sea predicado en la época en la que estemos, a las personas en la que estuviéramos, en el momento en el que estuviéramos. Ahorita estamos en medio de una pandemia y está un poquito dura la situación y ya no tenemos o no debemos de ir a la iglesia, no hay que reunirnos mucha gente porque aumenta el riesgo de contagios, ya todo el mundo lo sabe. Pero están los principios, ya no hay liturgia de que tienen que ir a reunirse y te va a recibir el ujier y tú tienes que llegar a la iglesia y aplaudir y cantar los cantos y ver la pantalla y esperar 40 minutos, 1 hora de la predicación y dar tu ofrenda. Esa liturgia solo está los principios. Ya hablamos de ofrendar, eso ya está. Oraciones, ahorita vamos a ver. Y congréguense, tú estás en tu casa, vamos con la familia a hacer leer la Biblia y orar y todos los principios que nos dejó Dios. Pero quiero dejar eso. Dios dejó principios para que nosotros lo aplicáramos en cierta época. Toda la gente anterior a nuestros pasados lo aplicó a cierta época, con cierta gente, en cierto momento, en cierta circunstancia. Estamos en una pandemia y estamos todos encerrados, pero eso tiene que prevalecer. Los principios, ¿saben? Todo para que el Evangelio de Dios sea predicado. Ya no estamos reuniéndonos en un lugar específico, en Victoria Carmen, allá por la playa, pero ahora nos estamos reuniendo aquí virtualmente y estamos muy padre. Nos estamos acomodando para que a este tiempo, a este momento, para que los principios de Dios, que son orar, leer la Biblia, reunirnos, ofrendar, diezmar, aún sigan y estén presentes y no descuidar esas partes de que Dios nos pidió hacer, ¿no? Para que le conozcamos más. Bien, entonces ya no importa el mensaje, ya no importa, hablando de oración, no importa el monte, queremos decir eso, no importa el monte, no importa el lugar, no importa cuánto tiempo oras, no importa cuántos versículos lees, no importa. Si estás empezando, empieza con algunos y si piensas que no entiendes la Biblia, síguela leyendo. Yo creo que un cristiano nuevo no empieza con una oración sencilla como los niños, ¿no? Como los niños empiezan una oración tan sencilla. Me acuerdo una vez, como un pastor decía de cómo están los niños, los bebés, cómo empiezan a pedir, ¿no? Dicen, pásame
agua, dicen guau, 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 no sé qué pueden decir, guau, y tú ya le entiendes, un papá o una mamá le puede entender, ok, ya creo que entiende, sabe lo que necesita, ¿no? Y llorerío es porque quiere agua, o este es porque ya se hizo popis, o este tipo de llanto es porque tiene hambre. Entonces ya uno conoce, aunque su petición no esté clara, pero ya conoces, ¿no? Así son los papás. Y después cuando empieza a hablar, eso es lo curioso porque cuando empieza a hablar el bebé, ya puede decir agua, pues el papá, ¿qué le va a decir después? Agua, por favor. Entonces, ya no solamente empieza a decir, empieza a aprender, sino ya empieza a estar aumentando más empieza a saber más a orar, ¿no? Así más o menos lo entendí aquella vez, de que poco a poco, si tú quieres orar más, o más bien saber orar, pues empieza orando desde pequeño, empieza orando de menos a más, desde cuando eres un cristiano pequeño y empiezas, igual cuando lees la Biblia, puedes empezar a orar empezar a leer, y aunque no lo entiendas, pedimos sabiduría a Dios y vamos a empezar a leer de poco a poco y después, quizás 5 años, 10 años después, vuelvas a leer ese pasaje, de leer la Biblia y dices, wow, por fin entendí. Y eso es eso. ¿Cómo aprendes a orar? Orando. ¿Cómo aprendes a leer la Biblia? Leyendo la Biblia. Es eso, ¿sale? Entonces, quería dejar con esto. Dios te va a ir enseñando a orar y a leer la Biblia, te va a ir mostrando todo, te va a enseñar a orar, te va a enseñar a lo que, aunque Él conoce, Él quiere escucharte. Y, por favor, no hay que compararnos, cada persona ora diferente, pero tenemos esa confianza, que oramos al mismo Dios, oramos con una misma fe, la fe de que estamos en relación correcta con Dios y Él nos escucha, ¿sí? Y que oramos en el nombre de Jesús. Gracias. Oramos al mismo Dios con la misma fe en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y mientras más vamos orando, más nos vamos haciendo maduros en la oración y en lectura de la palabra, y empieza más la disciplina de orar y de leer. ¿Bien? Y ya no para hacer más largo el vídeo, vamos a terminar de leer esa parte del centurión. Regresamos a Hechos 10. Y recordemos que aquí el ángel le había dicho, ve a buscar a Simón Pedro, a un apóstol, o sea, un judío, un gentil va a ir a buscar a un apóstol, el apóstol Pedro. Y el caso es que lo fue a buscar, pidió que fuera a su casa. El centurión le pidió a Pedro que fuera a su casa, y en algún momento Pedro dijo, pero ¿cómo voy a ir? Si a nosotros se nos ha dicho que no hay que entrar en casa de gentiles ni nada, no hay que juntarnos con la chusma. Y Dios en una visión le dijo a Pedro, no llames inmundo lo que yo ya purifiqué. El caso es que le explica qué onda, el centurión le explica qué rollo a Pedro, cómo estuvo la cosa, que lo fue a buscar. Bueno, ya yendo a su casa Pedro, ya van todos y otros más, Pedro y otra más gente, otros más judíos, fueron a la casa del centurión para que les anunciara las buenas noticias. Y mientras estaba diciendo la buena noticia, usted lo puede leer en todo el Hechos 10, empezó a decir que Jesús era el único camino y que murió pero resucitó y ok. Pero vamos al versículo 44, de cómo Dios lo resucitó y empezó a hacer, y ahora Él da testimonio. Y dice así, todavía estaba hablando Pedro, todavía estaba anunciando el evangelio a la familia, a todos los que estaban en la casa del centurión, y dice así, y dice mi título, los gentiles reciben el Espíritu Santo. Dice, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje.
Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues lo oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados ahora en el nombre de Jesucristo. Después, Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Qué chido, ¿no? Alguien gentil, ahí es donde empezaron los gentiles a recibir el Espíritu Santo y a conocer a Dios y a recibirlo y bautizarse, ¿no? Y vemos que sin oraciones, solamente creyeron. No se puso una mano en el corazón, no hizo nada más, solamente él creyó, y mientras estaba todavía hablando Pedro, vino el Espíritu Santo sobre él. Bien, así que quisiera pues dejarlos con eso. No importa el monte, y lo repito lo que dijo Jesús, llegó el momento en donde no importa dónde nos reunamos, y no importa cuánto tiempo oremos, y no importa quizás cuánto tiempo estás empezando a leer la Biblia ahora, no importa, solamente hazlo de todo corazón, creyendo. Ya dijimos, esa es la regla, eso es lo que nos dice la Biblia que hay que creer, que oramos al Padre creyendo que Él nos escucha en el nombre de Jesús. Eso es, con eso es, lo podemos ver en la vida del centurión, que no es como que desde pequeño empezó a leer la Biblia y a orar como todos los judíos lo habían hecho. Lo podemos ver con el centurión romano. Así que te animo, los quiero mucho, les digo, oren ahorita en estos tiempos, no importa el monte, no importa la iglesia si no estamos viendo la iglesia en el edificio, nosotros somos la iglesia. Así que los quiero dejar con eso, los quiero mucho, nos vemos prontito, síganse conectando, anímense ustedes también a leer la Biblia por su cuenta, a orar por su cuenta, porfis, así que ya es todo, nos vemos pronto, chao, besos a todos.